yo voy a desarrollar un fragmento del texto que está en el catálogo en relación a las fotografías, aparte del archivo fotográfico de Gurvich, de José Gurvich, y no voy a hablar de otro tema sobre el cual escribí, es decir, de la concepción de Gurvich como un obrero artista, es decir, cómo él de alguna manera conjuga su experiencia en la vida laboral de muy joven en una fábrica con las prédicas de Torres García y con su propia forma de ser y el ambiente familiar en el que se cría, y lo tornan un obrero, es decir, una persona que trabaja, que se impone la disciplina del trabajo en el arte. De eso creo que ya hemos tenido de parte de gente que lo conoció de primera mano personalmente, bastante como para que yo pueda agregar algo. Sí me interesa hablar sobre la fotografía, porque para aquellos que no lo conocieron, la fotografía es una herramienta fundamental. El texto que escribí, que voy a leer un fragmento, se basa en 3 supersticiones. No he encontrado otra forma de escribirlo. En 3 creencias sobre las cuales no escribí, se dan por sentadas, pero me parece justo en este momento explicitarlas. Esas 3 supersticiones, en el sentido de que son creencias, la definición que da Corominas dice creencias alejadas de la fe religiosa y contrarias al pensamiento científico. Y yo creo que hay 3 de esas supersticiones que son significativas a la hora de ver la utilidad de construir una iconografía con las imágenes de Gurvich, tomando como base las imágenes fotográficas que se le tomaron. La primera superstición es que el conocimiento de la persona física o en su ausencia de la imagen completa el sentido de la obra. O dicho en modo contrario, que si no conocemos el aspecto físico de la persona, su fisonomía, sus gestos, no llegamos a entender bien o del todo la obra. La obra no se basta a sí misma, sería un posible supuesto. Creo que eso es como una especie de compromiso que tenemos los contemporáneos. O sea, no podemos saber cómo era Homero, pero sí podemos tener fotos de un artista a partir de mediados del siglo XIX y bueno, no hay en realidad, no hay posibilidades de saber a ciencia cierta si eso significa, bueno, si realmente precisamos de la imagen. Yo creo que sí, y esa es, a pesar de que no puede refrendarse científicamente, es una de las hipótesis subyacentes a los textos que voy a leer. La segunda superstición es que la fotografía puede leerse desde el punto de vista simbólico como si fuera construida, como si fuera una obra, como si fuera una pintura. Es decir, que los elementos casuales que comparecen allí en la imagen, de algún modo también implican o simbolizan aspectos de la personalidad en el momento de la fotografía e incluso prolepsis, anticipos de lo que le va a pasar. Es una superstición a todas luces, imposible también de comprobar. Sin embargo, uno cuando ve las fotografías salta enseguida a la vista esa simbolización. Es una construcción cultural nuestra, pero yo pienso que es necesaria también.
Creo que también esa superstición corresponde al hecho de la fotografía tal como la conocemos y se conoce desde el siglo XIX a esta parte, como un proceso químico en donde se da el revelado. Yo creo que eso es totalmente diferente a cómo se está viviendo hoy la fotografía, donde en este siglo XXI ya hay más imágenes que nunca van a alcanzar el papel impreso a través de fotos de celulares. Entonces la construcción de todo ese gran conjunto de imágenes que debe ya superar a lo que se dio desde el mediados del siglo XIX a principios del siglo XXI, ese conjunto de imágenes va a ser leído de otra manera y no sé si podrá servir para construir una iconografía o no, eso lo verán las generaciones que manejan, pero yo creo que hay una relación totalmente distinta con la imagen que llega al papel, con la imagen que se imprime en los catálogos, que tiene que ver con esa mística del revelado y de cómo aquellos que han estado en un cuarto oscuro y saben y han visto cómo aparece la imagen por los procesos químicos, totalmente diferente a esta cuestión instantánea de las imágenes digitales. Hay algo en ese revelado, en esa revelación, que tiene que ver con la forma que leemos estas fotos, que pertenecen a archivos de papel, relacionadas con un epistolario, con cartas, que tienen una manipulación. El tercer elemento supersticioso, una verdadera superchería, sería la fotogenia. Es decir, que hay personas que tienen como un atributo llamar la atención o ser más... que salen bien en las fotografías. Vamos a resumirlo de esa manera. Mientras hay otras personas que salen mal. ¿Por qué? No se puede decir. De nuevo, es una construcción cultural del observador. No es un atributo de la persona, pero lo vemos como un atributo de la persona. Y la definición de fotogenia que está por allí habla, lo tengo en una nota, dice fotogénico, que promueve la acción de la luz. Que promueve la acción de la luz. O sea que es el sujeto el que promueve la acción. No, al contrario, la luz siempre, hasta la invención de la fotografía, se vio como un elemento de la divinidad o una forma de señalizar al sujeto, ¿no? En cambio, en la fotogenia es el sujeto el que promueve esa visibilidad. Imposible de demostrar científicamente. En base a esas tres supersticiones, sin mencionarlas, yo escribí, no sé si puedo ir pasando con esto, ¿puedo ir pasando? No, aire acondicionado. Bueno, hay una serie de fotos, simplemente era para ir pasando, me olvidé mientras hablaba de estas cosas, que son magníficas para mí, algunas están en el catálogo, en diferentes... Yo tengo la idea de que la fotogenia no tiene nada que ver con digamos, con el atractivo físico, como desde el punto de vista y esto lo digo, no sé si estoy autorizado a hablar de la belleza masculina, y lo digo con mucho temor porque tengo enfrente a Martín, que se parece muchísimo pero no creo que la fotogenia tenga que ver con una especie de galanterío hollywoodense. Hablo de otro tipo de fotogenia. ¿Podemos? Desde muy temprana edad,
Cuando al centro de una panorámica grupal se lo ve como mascota del cuerpo de bomberos de Jesna, su pueblito natal en Lituania, Gurvich parece predestinado a construir una iconografía personal a través de un medio técnico que lo registra y acompaña a lo largo de su vida, evolucionando desde los pequeños papeles en blanco y negro que se conservan en el archivo de la Fundación Gurvich hasta las importantes gigantografías que en la actualidad presentizan su imagen en los museos y galerías. Estoy haciendo una síntesis de los que... ¿Qué nos subyuga en las imágenes de Gurvich? ¿Qué distingue su presencia del resto cuando no ocupa el centro físico de la toma ni obedece a un protagonismo buscado? Un primer componente de relevancia para analizar estos registros es la mirada o las miradas y los vectores que surgen de la dirección y el cruce entre estas. Ya en la foto de pequeño, 4 años, me pregunto, no sé exactamente cuándo fue tomada, pero fue en Lituania, junto con su hermana Miriam, frontal y en todo simétrica, si no fuera porque detrás de su hermana menor asoma el respaldo de una silla, vemos esa mirada penetrante y el mohín de la boca adusta que delata una concentrada aprehensión del entorno. El niño es consciente del momento fotográfico e intuye el espacio que lo circunda. Distendido y con frío, lleva una mano en el bolsillo, pero la otra aprieta con suavidad la de su hermana. Detenta una seguridad no exenta de cierto orgullo, sentimiento que la organización axial del encuadre pareciera reforzar. Esa comprensión del instante fotográfico es una constante en el repertorio de imágenes que se conservan de Gurvich y quizás uno de los secretos, entre comillas, de su fotogenia. En la famosa fotografía del taller Torres García, tomada por Alfredo Testoni en 1947, donde comparecen los principales discípulos de entonces, Gurvich se planta al centro y quiere la suerte que la melena blanca del viejo maestro se recorte nítida sobre su prenda oscura, tanto como el característico jopo de joven contra el fondo blanco de la pared. Otros asuntos reclaman antes nuestra atención. El ademán edificante de Torres García con el lápiz en alto y la mirada puesta en los más jóvenes del grupo, Rodolfo Vizca, el pantalón corto, y Julio Uruguayo del Puy, sentado, la manera en que Gonzalo Fonseca de pie en el extremo derecho de la imagen parece atajarse del discurso magistral con el dorso de la mano en alto y el cigarro infaltable entre los dedos. Junto a este, la figura tildada de Francisco Mato, con pañuelo asomando por el bolsillo superior del traje, o las dos líneas oblicuas de un compás, me pregunto porque no termino de entender la foto, pero parecería que es así, que caen por igual sobre las cabezas atentas de Guido Castillo y Jorge Vizca. De todos quienes aparecen en la foto, Gurvich es el único que no observa a Torres García, está justo detrás. Dirige risueño su mirada al personaje desconocido en primer plano a la izquierda, de espaldas al fotógrafo y a nosotros, tomándose el codo, y que por su posición no podemos saber si responde a la mirada cómplice de Gurvich o como el resto a las indicaciones del maestro. Aunque resulte superfluo admitirlo hoy, y alcanza con tapar su rostro con un dedo para comprobarlo, si no fuera por esa supuesta distracción del joven Gurvich, la imagen quedaría reducida a un único y absorbente foco de interés, la elección de Torres García, lo que hubiera redundado en una impresión de rígida autoridad por parte del padre del universalismo constructivo y la consiguiente sumisión del alumnado. Con su desvío, Gurvich provee dinamismo y naturalidad a la escena y conforma un triángulo de miradas en cuyo vértice se nos presenta. Casualidades, deslices de valor, o lo que Roland Barthes denominaba el sentido obtuso de la imagen. Lo cierto es que las fotografías conforman un universo cerrado apto para una lectura multiplicada en la cual el orden de las apariencias siempre altera el producto.
En la foto que se le observa alzando una escopeta en la feria de Toledo, el semblante divertido de Gurvich da cuenta, inmerso en un friso de rostros proletarios, que se sabe fotografiado. También parecen ser conscientes del hecho Horacio Torres, cruzado de brazos a un costado, esperando turno con aire entre atento y resignado, y un personaje femenino desconocido que escruta directo al objetivo de la cámara. Gurvich es sabedor que el acto de disparar un arma, aunque más no sea de utilería, lo protege del otro disparo del obturador fotográfico. Es el único que porta un objeto en las manos y se encuentra en diagonal opuesta al fotógrafo, que imaginamos pertrechado dentro de la caseta de tiro, es decir, a fuego cruzado. La desenvuelta postura del rifle, al sujetar el rifle, la gran circunferencia del reloj en la muñeca y la expresión expectante de Horacio Torres concitan una tensión especial, un efecto de suspensión que nos impacienta y transporta literalmente a un instante en que nada sucede y todo puede acontecer. Tengo muy poco tiempo y no quiero restarle. Estas son algunas de las pocas fotos como todo obrero. No existen muchos registros de la persona trabajando en plena labor. Estas son algunas de las que tenemos trabajando en un mural que se llama Kibbutz. La presencia de los animales en las fotografías de Gurvich es muy recurrente y habla de una conexión especial con el entorno y una forma de estar, de estar en el momento, de vivir el momento. Esta es una foto del cerro cuya ñorga Totó y la perrita también como un personaje más. De todo esto, en el texto yo trato de analizar un poco cómo se dan esas relaciones. El violín es un instrumento muy significativo en la vida de Gurvich, que tuvo que optar en algún momento entre la música y la plástica. Además, él se conoció con Horacio Torres en las clases que daba Hulbert, el maestro ruso, y de algún modo aparece también en sus obras, ¿verdad? El retratismo conoce un sitial privilegiado dentro de la concepción de cómo funciona el imaginario. No voy a poder, en la imagen y el imaginario, hablar de esto. Una lograda toma de autor desconocido nos muestra a un joven Gurvich a inicio de los años 50, asomado al balcón del taller que perteneciera a su colega Gonzalo Fonseca, una casona de Altos en la esquina de 25 de Mayo y Ituzaingó, en la Ciudad Vieja, que pasaría a ser su taller. Mediante un juego de reflejos en el postigón del ventanal podemos verlo enfrentado a su propio doble, el perfil del rostro en claro y en oscuro, la melena rebelde, una barba incipiente de 2 días, la camisa medio desprendida, la mirada puesta en un horizonte lejano, el ritual del mate. La duplicidad de la imagen genera una sensación de incertidumbre en el observador, como si debiéramos optar por alguna de las dos caras. Entre ellas se despliega la visión amplia del puerto, otro de sus motivos pictóricos recurrentes, al igual que el resto de los alumnos del taller Torres García. Pero el puerto posee para Gurvich una significación particular, ya que los viajes, las partidas y las llegadas, los trasvasamientos de fronteras serán un leitmotiv de su existencia. La aventurosa mirada del artista hacia el poniente y su reflejo oscuro, que parece proyectarse hacia el horizonte, poseen ese marco portuario que funciona como una prolepsis, como un anticipo de futuro y como una analepsis sugerida, como un flashback de su pasado. Es pues una imagen especular que marca una inflexión metafórica de los tiempos. Y para terminar, esta fotografía, que al final fue la que se usó, ¿no? Como que se amplió dentro de la muestra, que nos parece interesante incluir. Fue tomada por Testoni en los años 60, donde se puede apreciar un jovial Gurvich timoneando una rueda de carretilla sobre la empinada floración de margaritas y malones en primer plano. Detrás de él, la pared de piedra de la casa taller del cerro,
con un ventanuco tapiado a medias y la fronda de un árbol cuyas hojas llegan a rozarle el pelo encrespado, como si en efecto navegara en su imaginación contra un viento sutil. Pero el ejemplar tratamiento del claroscuro, por la rigurosa distribución de planos y por lo que sugiere el tiempo vivido y por venir, esta foto de Testoni no debería faltar en un catálogo iconográfico del artista. Claro que de pretenderse completo dicho catálogo, debería además incluir algunos de sus autorretratos pintados al óleo, las caricaturas que realizara Guillermo Fernández de los alumnos de taller, así como otros testimonios pictóricos y gráficos de sus amigos artistas. Esta breve selección de fotografías es acaso un esbozo que no basta para aquilatar el peso del hombre y del artista, pero que nos aporta una información visual provechosa sobre su manera de estar en el mundo. Bueno, muchas gracias.